Muy buenas, bienvenidos. El día de hoy seguiremos con la cuarta parte de la historia del Am Yisrael, en la cual hemos visto y seguiremos viendo temas muy importantes, pero acuérdese que el punto central por el cual iniciamos esta historia es para que usted sepa quién es el Am Yisrael. Nos quedamos en Shlomo y empezaremos a hablar de Shlomo y cómo se divide el reino unificado. El reino del Am Yisrael, ¿por qué Yahuwah lo divide? Empecemos con Shlomo, hablemos un poco de Shlomo, de Salomón. Él reina tipo en el año 975 antes del Moshiach. Aquí para empezar podemos ver que han pasado de Adán para Shlomo un promedio más o menos de 3000 años de la vida de la humanidad. Hasta aquí no aparece Roma, no aparece Grecia, no existe el cristianismo, ni todas sus derivaciones, y el Am Yisrael, si hemos seguido la línea para que veamos que nosotros no somos judíos, no somos islámicos, no somos mesiánicos. Ahora bien, Shlomo, le dije que reina un promedio de 975 años antes del Moshiach, y él al entrar al reinado tiene 17 años, y lo primero que él hace es eliminar los opositores. Primero que todo mata a su medio hermano Adonía y al general de su padre David. Shlomo es sinónimo de sabiduría porque el Torah registra que ha sido el hombre con más sabiduría de la historia, pero también se puede poner en tela de juicio porque usted verá que Shlomo no aplica nada de su sabiduría al final de la Hotmak, porque a él le dieron Hotmak y le dieron Bina, dos de los Ruajot de la Ruach HaKadosh. Usted sabe la historia, él empieza a demostrar su sabiduría cuando llegan las dos madres y pelean que un niño es de las dos y él dice que lo va a partir por la mitad. Y una dice que lo deje vivir y él se da cuenta que ella es la verdadera madre. Y en el corazón de Shlomo también estaba el deseo del padre de construir el Beit HaMikdash, algo importantísimo. Por cierto, es el único Beit HaMikdash, el mal llamado templo, que verdaderamente Yahuwah aprobó. Los otros templos, el de Zorobabel como el de Herodes, esos templos son llamados Heikal, y nunca Yahuwah dio orden de que fueran construidos o reparados. Cuando Shlomo empieza, pongámosle mucha atención, cuando él empieza la construcción del Beit HaMikdash, él desea construirlo con madera y con cedros del Líbano, de Fenicia. Y él adquiere la madera de Tiro y de Fenicia y empieza una relación socioeconómica con estas ciudades. Él impone traer hombres de cada una de las 12 tribus para que traigan la madera desde el Líbano. Usted se recordará que construyeron el Beit HaMikdash, el templo, en 13 años. Pero aquí empieza a cometer un grave error Shlomo, y es que toma 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres para sí. Esto verdaderamente implica un gasto extremadamente alto de dinero, pero muchísimo. Y ese es un gran error, usted lo verá más adelante. Porque llega el momento que él debe pagar a los fenicios y a Tiro. Y aquí yo le hablo de historia porque nosotros vemos en el Torah la historia del Am Yisrael, pero es bueno ver los libros de historia también, es bueno estudiarlos.
Llega el momento que él les paga a ellos y el problema socioeconómico que existía, porque usted verá que Shlomo les paga, él entrega 20 ciudades de Galilea. Con eso les paga. Fíjese todos los años que han sucedido en el reinado. O sea que él empezó muy bien y luego empieza a tener problemas económicos y les pone cargas muy fuertes al pueblo. Eso nos dice que tenían problemas de dinero. ¿En dónde está la sabiduría de Shlomo? Realmente se pone en duda. Él comete otro gran error. Después de los primeros 20 años, él empieza a levantar altares. Y cabe la palabra, usted sabe que son misbeach para Yahuwah, o atrios, digámosle, porque los altares se levantan para los Elohim, para los demonios. Pero él mismo termina levantando altares y él mismo termina practicando la idolatría. Tal que él le ofrece a sus propios hijos con sus mujeres y ellas las dan como ofrenda a sus Elohim. Por eso es que el Abba Yahuwah divide verdaderamente el reino del Am Yisrael, que hasta el día de hoy nos afecta. Se lo voy a leer en Primera de Reyes, en el Perec 9, en los Pasukim. Empecemos en el 9. Mire lo que dice. Así que Yahuwah se enfureció contra Shlomo. Fíjese la palabra que usa. Se enfureció porque su corazón se desvió de Yahuwah, el Elohei de Israel, quien se le manifestó 2 veces. Le había dado órdenes referente a este asunto. Estoy en Primera de Reyes 11:10. Le había dado órdenes referente a este asunto, que de ninguna manera fuera tras otros Elohim, tras otros dioses, sino que escuchara a lo que Yahuwah le ordenó. Pero su corazón no era perfecto con Yahuwah, de acuerdo al corazón de David, su padre. O sea que David sí fue perfecto, porque él hizo errores, pero nunca exaltó a otros Elohim. Shlomo sí. En el 11:11 dice, Yahuwah dijo a Shlomo, puesto que esto ha estado en tu mente, y tú no has guardado mis misbot y mis hukim, los cuales yo te ordené obedecer, yo romperé tu reino de tu mano, y se lo daré a tu siervo, como castigo por la adoración mixta de Salomón. Las 12 tribus se van a dividir en 2 casas. En el 11:12, sin embargo, por Ahabá, por amor a David, tu padre, no lo haré mientras estés vivo, sino que lo romperé de la mano de tu hijo. El hijo de él fue Roboam. Más adelante lo vamos a ver. Aún entonces no quitaré todo el reino, le dice. Yo daré una tribu a tu hijo por Ahabá, a David, mi siervo, y por Ahabá, a Yarushalayim, que yo escogí. Está hablando de la tribu de Yahudá. Ya le he dicho que la tribu Judá no existe la palabra, ni judíos en el Torah. Aquí está incluida la casa de Benjamín y cierta parte de los levitas. Continuemos. Usted ve que es roto el reino. Le voy a dar esta nota. Shlomo tenía 17 años cuando toma el poder y Yahuwah lo mató. Él se lo llevó a los 57 años. Se fue joven realmente. Porque los errores verdaderamente que rompieron el reino fue, si usted me pregunta a mí, fue la idolatría. Porque usted verá luego que todos los reyes por la idolatría vienen los castigos aún más severos y se multiplican. Pero también fueron las mujeres, porque tener 1000 mujeres, el consumo de un rey estaba llevando a la quiebra económicamente. Aunque al principio fue muy próspero. Luego aparece en escena Jeroboam. Continuemos con la historia. Uno de los peores reyes que tendrá Israel, y usted lo verá, al que le dieron las 10 tribus. En la división usted verá un promedio de 20 reyes por cada casa.
en la historia de los reyes del Am Yisrael, ya no como un reino unificado, sino como las dos casas. Jeroboam era de Efraín, de la tribu de Efraín, que él estuvo con David y se rebeló a Shlomo por la situación socioeconómica que vivía cuando da las ciudades y tanta mujer. Y él huye a Mitzraim, a Egipto. Pero en el camino, el Nabim, el profeta, le da las 10 tribus. Y se lo voy a leer ahí mismo donde estábamos, en Primera de Reyes 11, en el 30. Dice así: Achillá se agarró de su manto, de su talit nuevo, que estaba usando, y lo rasgó en 12 pedazos, simbolizando las 12 tribus. Habló a Jeroboam, a Yamrabam, es el nombre en hebreo: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí que Yahuwah, el Elohei de Israel, dice: yo rompo el malhut de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus. Retendrá una tribu por Ahabá a mi Ebed David, y Ahabá Yerushalayim, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Estamos hablando de la tribu de Yahudá, Benjamín, incluyendo algunos levitas. En el 11, 1 Reyes 11:33 dice: yo haré esto porque ellos me han abandonado. Han adorado a Astarot, a la diosa de los sidoneos, a Kemosh, el poderoso de Moab, y a Micom, el poderoso de los hijos de Amón. Y no ha caminado de acuerdo a mis halajot, a mis caminos, como David su Abba. No obstante, no quitaré el malhut entero de sus manos, sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por Ahabá David mi Ebed, a quien yo escogí. Sin embargo, quitaré el malhut, el reino, de las manos de su hijo, el hijo de Shlomo Roboam, y te daré 10 tribus a ti, a Jeroboam. No confunda estos nombres. Y continúa hasta el 40 y es dividido y es completamente roto el reino. Nunca más volverá a unirse. Y entonces quedaron así: el reino de la casa, póngale atención, el reino o la casa de Israel, llamada también la casa de Jacob o la casa de Efraín. Ellos son las 10 tribus del norte y fueron cautivos por el poderoso reino de Asiria, promedio del año 720 antes del Moshiach. Y hubieron 20 reyes. Y las tribus del sur, que fue la tribu de Yahudá y de Benjamín, ellos son cautivos cuando Babilonia estuvo fuerte en el año 580-85 antes del Moshiach. También hay promedio de 20 reyes. Hablando de las tribus del norte, de la casa de Israel, de Efraín, ellos colocan a Jeroboam, al que había oído a Misraim, como rey, y le dije, verdaderamente los llevó a la idolatría. Él restaura todos los altares para que adoraran a los Elohim. Como usted vio que adoraron a los de Amón, a los de Moab, a los dioses esos. Se lo voy a leer. Jeroboam lleva a la perdición a las 10 tribus de Israel, a la idolatría aún más de la que Shlomo había dejado. Agrega mal. Le voy a leer Segunda de Reyes 17:20. Dice así: rechazó Yahuwah toda la cera de Israel a Efraín, causándole aflicción, y los entregó a los saqueadores hasta que finalmente los echó de su presencia. Eso ya es el castigo, mire. Porque Israel se rebeló contra la Vallid de David. Usted sabe que hubieron guerras entre el norte y el sur también. Ellos hicieron Melec a Jeroboam, el hijo de Nebat. A Yamrabam, que es Jeroboam, llevó a Israel lejos de seguir a Yahuwah y los hizo pecar en gran manera. Los Benei Israel hicieron todos
sus halakot en los derek de pecado que Jeroboam había cometido y no se volvieron de ellos. Hasta que Yahuwah removió a Israel de su presencia como él había dicho, que haría por medio de sus Neviim, de sus profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra hasta Ashur, Asiria. Y ahí permanece hasta hoy, en el exilio. El Melec de Asiria trajo gente. Oiga lo que pasó aquí. Gente de Babel, gente de Cutá, de Abad, de Matá y Sepharvaim, y los asentó en las ciudades de Samaria, en lugar de los Benei Israel, y heredaron Samaria y habitaron sus ciudades. Aquí el Am de Israel se empieza a mezclar aún en su propia tierra. Porque cuando Asiria los gobierna, los asirios no permitían que se asentaran a los pueblos que conquistaban, sino ellos ponían gente de sus tierras para que no se levantaran rebeliones. Era una de las formas que usted puede leer en la historia cuando los asirios conquistaban. Ahí debilitaron al Am de Israel y se llevaron a mucho pueblo para Asiria. Hablando de alguno de los reyes del norte, le quiero hablar de Amri, de Efraín, por el año 875 al 65. Él puso la capital en Samaria y siguió edificando lugares de culto a los Elohim. ¿Por qué le menciono a este rey? Va a ver por qué. Es el padre de Ahab, que Ahab gobernó 25 años y él fue el que se casó con la princesa fenicia Jezabel. Que por la influencia de Jezabel, él lleva a Israel al norte a una época muy próspera, económicamente nueva por la Fenicia, pero también aumenta y llena todo Israel en la adoración a los Elohim. Acuérdese que nosotros no adoramos, sino exaltamos. Pero aquí cabe la palabra a Baal. En esa época aparece el Nabim, el profeta Elías, usted se recordará de él. Y en la época de los reyes del norte, verdaderamente suceden barbaridades en idolatrías. Y por eso Yahuwah castiga a la casa de Israel, que es diferente el castigo de la casa de Yahudá, que más adelante se los daré, si me da tiempo hoy o en la próxima, para que usted vea los castigos. Ya en el siglo VIII, ya estamos hablando ya de más de 3000 y pico de años. Aquí no existen los calendarios que nosotros llevamos hoy tampoco, porque usted verá más adelante, cuando ellos adoptan. Ya Asiria en el siglo VIII es un imperio poderoso y empieza la conquista de Israel, las 10 tribus del norte. Empiezan a ocupar sus tierras. Usted ve que ellos traían gente de otros lados a gobernar, a ponerla ahí en sus tierras. Y los asirios hacen transferencia de gente, o sea, traen habitantes de otras tierras para parar toda rebelión y evitar que se formen grupos para pelear. Y así hacen desaparecer las 10 tribus del norte. Ya los que habitan ahí ya es una mezcla. Si usted ve el mapa, las 10 tribus se van de la tierra de Israel a Asiria y luego a Turquía y luego se expanden a toda Europa y después a toda América, al occidente, y se mezclan con el mundo y sus culturas y sus idolatrías. De esas 10 tribus llegamos nosotros hasta América, donde nosotros habitamos, y cuando nosotros nacimos ya estaba el imperio romano, greco-romano impuesto, y aprendimos de sus Elohim. Más adelante los veremos también. Hablemos un poco del reino del sur, porque nosotros somos la línea del reino del norte, de Efraín, de la casa de Jacob, de la casa de Israel. Pero no podemos dejar a un lado un poco, hablaremos del sur, porque de ahí viene Yahushua HaMoshiach.
En el reino del sur se queda el hijo Roboam. No se confunda con los nombres. El del norte, el rey era Jeroboam. Por eso se los digo en español. Y el del sur es Roboam, hijo de Shlomo. Y empieza a gobernar en el año por promedio 915 y 930 más o menos. Y tiene guerras con el norte y con otros pueblos. Le hablé de Ahab, que influenció en las tribus del norte, esposo de Jezabel, porque su hija Atalía, ya en los años 50 o al 35, 845, 835, ella reina. Cuando Jehú mató a Ocosías de Yahudá, esta Atalía queda de reina en el sur e introduce el mismo culto de sus padres que introdujeron en el norte, lo introduce en el sur, cultos a Baal. Si usted ve que por el pecado de idolatría extremo de Shlomo, en los primeros reyes que quedaron después, se contaminó todo el Am de Israel, mezclándose con ceras de Cam y Jafet, y idolatrando y adorando dioses paganos. Y todos los reyes de Yahudá también van a hacer lo malo, y viene el castigo a la casa de Yahudá. Usted se recordará de Joaquín y de Sedequías, de los últimos reyes, cuando Babilonia, ya siendo un imperio poderoso, conquista el reino del sur a Yahudá. Ya hacía unos cientos de años que habían conquistado a Israel, las tribus del norte. Ya están separados. Por el año 585, antes del Moshiach, Sedequías, Nabucodonosor lo conquista y destruye el Beit Hamikdash. De ahí vamos a terminar la era de la que comúnmente todos hablan del primer templo, de Shlomo hasta aquí. Cuando matan a sus hijos enfrente de él y le sacan los ojos, se recuerda, y se los llevan cautivos a Babilonia, dejando a Joaquín como un rey títere. Y este queda a expensas y órdenes de Nabucodonosor de Babilonia. Aún comía en la mesa de este rey. En esa época es cuando también ahí nace Ezequiel y Daniel, los Nabiim, los profetas estos. Pero ellos nacen en la tierra de Israel y hacen su ministerio ya en Babilonia. Aquí se da fin a la época del primer templo, le dije. Con el exilio, y empieza la época del exilio, le dije que aparece Daniel y Ezequiel. Si usted lee a Ezequiel, para que ubique al profeta en esa época, él habla diferente del Shabbat y de Rosh Kodesh, antes del exilio como después. Después del exilio, él entra fuertemente y poderosamente a introducir el Shabbat. Porque en los 70 años que quedan prisioneros en Babilonia, muchos se quedaron viviendo ahí y los que regresaron venían con costumbres de Babilonia. Ya habían perdido el Shabbat. Quiero terminar diciéndole los castigos que les dieron a las dos casas. Y le voy a leer Ezequiel 23:1, dice: la dabar de Yahuá vino a mí diciendo: Ben Adam, hijo de hombre, habían dos mujeres hijas de la misma Ima, de la misma madre. Habla de las dos casas, la de Yahudá y la casa de Israel, norte y sur. Eran rameras en Misraín, en Egipto. Aun cuando eran niñas, eran rameras. Ahí dejaban que sus pechos fueran acariciados y ahí sus pezones vírgenes eran agasajados. Está diciendo que el Am de Israel pierde su virginidad en Egipto. No habla de sexo, habla de idolatría hacia otros Elohim. Sus nombres eran Ojola, la mayor, y Ojoliba, su fraterna. Ellas pertenecían a mí y ellas dijeron a sus hijos e hijas en cuanto a sus nombres: Samaria es Ojola y Yarushalayim es Ojoliba. Aun cuando ellas pertenecían a mí, Ojola se prostituyó así. Ella iba tras sus amantes en Asiria con lujuria. En el 7,
23:7 Ezequiel. Ella se entregó a ellos como ramera, a todos ellos, la mejor de Asiria. Y ella se profanó a sí misma con todos los ídolos. ¿Se da cuenta? Que ella perseguía con lujuria. En el 8, ella no abandonó la prostitución que empezó en Misraim, en Egipto, donde los hombres tenían sexo con ella, acariciaban sus pezones vírgenes. En el 11, cuando su fraterna Oholiba vio esto, no obstante, ella era peor que su fraterna en la lujuria y así mismo, y continúa. Habla de la prostitución de ellos y aquí les viene el castigo. En el mismo libro de Ezequiel, acompáñenme al 4, Peré 4. Le voy a leer el 4:4, dice, después le está hablando Yahuwah al Nabí Ezequiel. Tienes que acostarte sobre su lado izquierdo y le harás cargar con la iniquidad de la casa de Israel. El lado izquierdo es la casa de Israel, óigalo, las tribus del norte. Porque según los días que duermas sobre su lado, tú cargarás su iniquidad. Porque yo te estoy asignando un día por año de la iniquidad de ellos. Así que tienes que llevar la iniquidad de la casa de Israel por 390 días. Ese era el castigo para Israel. Después, cuando hayas cumplido esto, tienes que acostarte sobre tu lado derecho, hacia la casa de Yahudá, y cargar con la iniquidad de la casa de Yahudá, ya ve, por 40 días. Cada día correspondiendo a un año. Esto es lo que te estoy asignando. Ahora usted sabe los días y los años que les tocaba de castigo a cada casa, 40 a Yahudá y 390 a Efraín. Pero se los multiplicaron los pecados por 7 veces. Y le voy a dar la cita. Por no haber dejado de seguir idolatrando Elohims. Y por haber dejado y abandonado y no haber hecho Shabbat. Termine de leer usted las citas y lo verá. En Levítico 26, 27 y 28, y con esto terminamos, dice así. Si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que se van contra mí, entonces yo iré contra ustedes furiosamente y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Y si usted suma 40 por 7 fueron los 200 años del castigo a Yahudá. Y si multiplica 390 por 7, le van a dar, le voy a decir, 390 por 7. Le van a dar 2.730 años castigaron a la casa de Israel. Y por eso usted ve que el castigo se le levanta en el año 1996. De la era común o después del Moshiach, como quiera decirle. Y en el año 1996 empezó Yahuwah a dar a conocer su nombre a todo Israel, a la casa de Israel. Acuérdese que él dijo, yo vine solo por la casa de Israel. A las tribus del norte, y ahora usted ve que y escucha el nombre de Yahuwah y el Torah se está empezando a expandir. Yo les dejo con esta información y en la próxima continuaremos. Nos queda mucho camino por recorrer. Que el Abba Yahuwah le dé shalom y lo siga bendiciendo. Pase un bonito día.